Vale, yo sé que en la universidad es bastante común que un docente le asigne a sus estudiantes que, como tarea, redacten un artículo o un ensayo. Y yo también solía hacerlo, tanto como estudiante como docente. Pero si somos francos, hoy por hoy la gente lee menos. Y desde la andragogía es bien sabido que no todos los estudiantes se expresan por igual. Hay gente a la que se le da mejor hablar en público, hay gente que prefiere escribir y hay gente que sí puede hablar, pero no en público, con una cámara. O tal vez no con una cámara, pero sí con un micrófono. Además, formatos de citación como APA, Vancouver y demás admiten, reconocen que un investigador puede citar videos de YouTube y páginas web y podcasts. Por lo que limitarnos a las publicaciones escritas queda anticuado y obsoleto. Además que implica restringirnos de una gran audiencia potencial en las redes sociales. Y si al final del día queremos publicar, es por hacer divulgación científica, por llegar a más personas. No se trata de publicar por publicar, porque sí. Y es por ello que en este video quiero que hablemos sobre otras alternativas igualmente válidas para la publicación y difusión de contenido académico, para la divulgación científica, como podcast y videoensayos. ¿Qué características tienen? ¿Qué tipos de videoensayos existen? ¿Y cómo producir contenido académico multimedia? Son solo algunas de las preguntas que responderemos luego de la intro. Publicaciones audiovisuales. Vamos de los videos más cortos a los más largos. Shorts o cortos en español son videos de menos de un minuto, típicos de plataformas como YouTube Shorts, Instagram Reels y el infame TikTok. Podría decirse que estos videos son el cuasi equivalente de los papers que mencionamos en la clase pasada. Pero lo cierto es que por lo general estos videos suelen ser de los siguientes tipos. Cortos definitivos o conceptuales, que es cuando se da un concepto, se lo explica, se brinda una definición y muchas veces se incluye un ejemplo, su etimología y o algo de contexto. Cortos problematizadores son aquellos cortos en los que se expone y deja en evidencia un problema. Normalmente suele ser el punto de inicio para un futuro proyecto o propuesta, aunque en ocasiones se adelanta esta idea en el mismo video. Cortos interrogantes o de cuestionamientos serán aquellos videos en los que se plantee una pregunta de investigación y suelen ir acompañadas de contexto y o una breve justificación. Cortos de ejemplificación. A diferencia de los cortos conceptuales, aquí no se busca definir, sino mostrar distintos casos que coincidan en una misma categoría o etiqueta. Por ejemplo, podría mostrarte distintos tipos de pizzas, pero no dar la definición de qué es una pizza. Cortos informativos o de noticias, que como su nombre lo indica, estos videos buscan comunicar los últimos acontecimientos sobre un tópico en específico. Cortos tutoriales. En este caso, el video buscará explicar paso a paso cómo lograr o hacer algo. Ergo, valga destacar que los videos educativos, resultado de la investigación, a modo de publicación académica, en un formato corto, existen, pero que no se tratan de grabar burdos TikToks haciendo bailecitos en tendencia y sketches cómicos, que sí, pueden tener cierto factor que ayude a su viralización, pero no figuran dentro de las categorías de lo que es una publicación videográfica en el ámbito académico universitario, por lo que deberíamos enfocarnos en estos tipos de videos. Y si tenemos tiempo y recursos como para generar videos un poco más largos, deberíamos hablar de videoensayos. Los videoensayos tienen una duración de entre 10 a 20 minutos. Si son más cortos, también califican como videoensayos, pero por lo general serán más superficiales. Y si fuesen más largos, corresponden a otra categoría. Son el equivalente de los artículos y ensayos escritos, solo que en formato multimedia, audiovisual, y se clasifican en los siguientes tipos. Videoensayos descriptivos, en los cuales se explica un tema,
pero no a modo de una clase tradicional, sino con crítica, con argumentos. Y se suele tener una hipótesis o propuesta. Videoensayos comparativos. En este caso se contrastarán dos o más autores, temas, fuentes, etc. Por lo general, se desarrollará cada uno de ellos individualmente y luego se procederá a la comparación. Pero también es válido desarrollar ambas posturas o elementos de forma simultánea, paralela, mientras se realizan comparaciones. Videoensayos históricos. Se tratará de una recapitulación de los hechos pasados y o recientes. Videoensayos de respuesta. En este caso, se realizará una argumentación o contraargumentación a la postura o proposición de un tercero, quien podrá, como no, habernos referenciado previamente. Videoensayos de reseña. En este caso nos enfocamos a la crítica hacia un autor o publicación. Es como una especie de auditoría, ya que por lo general se evaluarán sus métodos y resultados. Videoensayos de réplica o aplicación. Consisten en documentar videográficamente los resultados de aplicar lo enunciado o estipulado por una teoría o modelo experimental previo. Videoensayos de investigación experimental. Estos podrán ser de tipo correlacional y o causal, así como exploratorio. De igual modo, estamos hablando de registrar en video los resultados de un experimento. Pero se tratará de la primera aplicación de dicho experimento y no así una réplica. Videoensayos de exploración o también llamados de campo. Estos son grabados in situ, en el lugar de los hechos, como en los videoblogs de viajes o reportajes de noticias fuera del estudio. Videoensayos de entrevista. De forma un tanto obvia, estos ensayos tendrán a uno o más entrevistados, pero no se tratará simplemente de grabarles y ya está, ese es el video. No, el autor del videoensayo deberá realizar acotaciones y aportes adicionales extra a su función como entrevistador. Naturalmente, es posible combinar estos tipos o categorías de videoensayos sin ningún problema, así como también se pueden desarrollar de forma individual. Ahora bien, si nos damos cuenta, ninguna de estas categorías corresponde a lo que es una clase online, como el video que estás viendo ahora mismo. Y eso se debe a que las clases online en realidad corresponden a otro formato. Hablamos de las llamadas cápsulas o pastillas educativas, que sí, en efecto también son resultado de la investigación, ya que todo docente debe investigar para preparar su clase. Pero no, las clases online no corresponden a la categoría de videoensayo. Tienen su propia denominación y características, que si bien detallo en otro curso, es importante señalar aquí que en efecto existe dicha diferenciación. Microdocumentales. Los microdocumentales se asemejan bastante en su tipología a los videoensayos, con la excepción de las categorías respuesta, reseña y entrevista. Los microdocumentales de respuesta, si bien existen, son muy poco frecuentes. Este tipo de producción suele quedarse en el nivel de videoensayo, o en su defecto suele escalar hasta el nivel de documental. Por su parte, los microdocumentales de reseña se presentan prácticamente en dos ámbitos: artes, en cuyo caso nos centramos en algún autor o su obra, e ingenierías, en cuyo caso nos centraremos en algún inventor, asociación y o proyecto. En última instancia, los microdocumentales de la categoría entrevista pasarán a llamarse biográficos, ya que se centrarán en un entrevistado. Y si tuviesen más entrevistados, pues las entrevistas serán un recurso para realizar comparaciones, para describir, para repasar hechos históricos y demás, bajo alguna de las otras categorías que señalamos previamente. En lo que refiere a la extensión, los microdocumentales suelen durar de 20 a 40 minutos. Si durasen más de 40 minutos, ya clasifican como documentales, como uno de aquellos que conocemos de toda la vida. Recursos. Vale, independientemente de que hablemos de cortos, videoensayos o microdocumentales, estos videos pueden a su vez, de forma simultánea,
corresponder a una de las siguientes categorías. Y por supuesto, también hay videos mixtos, pero las categorías son voice over, son aquellos videos en los cuales el expositor no aparece en la toma, sino que solo escuchamos su voz mientras nos muestra imágenes e ilustraciones relacionadas con el tema del video. Multimedia. En este caso, el expositor podrá, como no, figurar en pantalla. Lo importante en realidad es que ya no solo vemos imágenes, sino también videos y animaciones. Screencasting, también llamados videos de escritorio, ya que se comparte la pantalla del expositor, normalmente para mostrarnos diapositivas, páginas web o el uso de algún software en particular. Exposición. Estos videos tienen al expositor como recurso central. Encontraremos variedad de tomas, ángulos, planos, juegos de composición fotográfica. Así pues, en todo caso, para elaborar un videoensayo, un corto o un micro documental, harán falta algunos de los siguientes recursos. En primera instancia, debemos contar con un guión, que bien podrá ser técnico como literario, pero más allá del formato del guión, lo importante es que contemos con un documento guía, base, cosa tal que sepamos qué decir y que el video no sea improvisado. Idealmente lo menos posible. Pero no solo se trata de saber qué decir, también debemos contar con anotaciones, señalando cómo transmitir nuestros argumentos, dónde hacer énfasis, qué mostrar en pantalla y cómo mostrarlo, bien sean imágenes, videos o el mismo expositor. Hablando de lo que mostramos en pantalla, un recurso fundamental es el texto, bien sea para presentar a quien habla o para etiquetar localidades, o para brindar conceptos clave, para dar definiciones o citas, para enumerar elementos y demás. Aparte tenemos imágenes, que constan de fotografías e ilustraciones, que podrán, como no, tener movimiento en pantalla, algún efecto en la toma y composición fotográfica, pero no movimiento en sí mismo. En cambio, las animaciones sí cuentan con movimiento propio, bien sean animaciones 2D o 3D. Es por ello que las animaciones están categorizadas dentro de los recursos de video y no así de imagen. Siguiendo esta línea y hablando de videos, pues podemos utilizar videos de stock, así como clips propios y capturas de pantalla. Más allá de los recursos visuales, tenemos recursos auditivos como voz en off o un voiceover cuando el expositor no está en pantalla. Pero también deberíamos tomar en cuenta el uso de música o efectos de sonido que ayudarán a mantener la atención de la audiencia, además de permitirnos realizar énfasis en determinados momentos. Finalmente, no debemos dejar de lado el uso de software y equipo técnico para producir nuestros videos. Publicaciones auditivas. Podcast. Como último punto para esta clase, hablemos sobre los podcasts, que aunque a primera impresión uno pudiera pensar que no tienen comparativa con los videos, lo cierto es que estos dos formatos no son competencia entre sí. Uno no es reemplazo del otro, ya que sus audiencias y momento de uso o de consumo son distintos. En todo caso, los podcasts, académicamente, se dividen en las siguientes categorías: entrevistas, que no detallaremos porque a estas alturas del video, de la clase, ya deberían ser un tanto obvio de qué se trata, pues se asemejan a los videoensayos del mismo tipo. Debates, que bien podrán tener lugar entre los anfitriones del podcast o entre invitados, en cuyo caso el anfitrión tendrá el rol de moderador. Podcasts descriptivos, comparativos, históricos, de respuesta, de reseña, todos estos similares a sus homónimos pero en el formato de video. Podcast de difusión de resultados, ya que en este caso no podremos documentar videográficamente la evidencia de nuestros experimentos o réplicas, por lo menos sí podremos divulgar, comentar, dar a conocer los resultados de dichos experimentos. Y podcast de reportaje, similares a los videos de campo o in situ, pero comentados y revisados en estudio. No son simplemente una narración de los hechos desde el lugar como ocurre en los noticieros. Eso no es un podcast. Existe edición de por medio. Y por supuesto, una vez más, es posible combinar estos formatos. Para terminar, vuelvo a hacer
énfasis en la siguiente idea. Publicar artículos y ensayos escritos está bien, pero limitarnos solo al texto como formato de difusión académica está mal. Existen otras alternativas, tanto en audio como en video, en variedad de formatos. Y si bien estas categorías y tipologías ya están bastante desarrolladas, no son reglamentarias. Uno puede variar en el formato, innovar, pero aún incluso si creamos videos o podcasts bajo alguno de estos formatos ya existentes, es fácil posicionarse y darse a conocer como investigador individual y o como universidad. Es un campo en el que aún no hay bastante competencia. Por más que sí, en efecto, exista variedad de contenido, es una de las bondades del Internet. Así que hasta aquí la clase de hoy. Te animo a probar alguna de las alternativas señaladas en esta clase. Intenta crear tu propio contenido académico multimedia y o, si gustas aprender sobre otros formatos escritos, como la famosa tesis, pues nos veremos en el siguiente video.